Les damos la cordial bienvenida a este espacio de reflexión. 22 de abril del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás el llamado Gemelo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y los otros 2 discípulos. Simón Pedro le dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: no. Entonces Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron, y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: es el Señor. Tan pronto como Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados, pues no distaba de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ella un pescado y pan. Jesús les dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de pescados grandes. Eran 153, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego le dijo Jesús: vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarles: ¿quién eres? Porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se los dio, y también el pescado. Esa fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy leemos como primera lectura el tercer discurso misionero de Pedro, que sigue el esquema habitual de los demás querigmas, pero esta vez ante el Sanedrín. La curación del minusválido del templo ha traído consecuencias. El pueblo empieza a creer a los testigos de Jesús de Nazaret, lo cual desagradaba a las autoridades judías. Por eso detienen a Pedro y a Juan. Se repite la misma situación conflictiva que en vida de Jesús se repetía a lo largo de la historia eclesial. Al día siguiente, después del interrogatorio de rigor, tiene lugar el discurso del apóstol Pedro ante el consejo, haciendo buena la promesa de Jesús sobre la asistencia del Espíritu a los suyos ante los jueces y tribunales. Pedro aclara, como lo había hecho ante la gente el día anterior, que la curación del enfermo se debió al poder en nombre de Jesús Nazareno, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Es la piedra que desecharon los arquitectos y que se ha convertido en piedra angular. Ningún otro puede salvar bajo el cielo. No se nos ha dado otro nombre que pueda salvarnos. Es el Señor. En el Evangelio de hoy toma el epílogo o apéndice en el cuarto Evangelio y relata una aparición de Cristo resucitado a 6 de sus discípulos a la orilla del lago de Tiberíades o mar de Galilea, al amanecer de una noche de pesca infructuosa, pero siguiendo las indicaciones de Jesús, echando las redes, se colmará de peces, y aunque eran tantos, 153, no se rompió la red. Al arrastrarla hasta la orilla donde les esperaba Jesús con pan y un pescado sobre las brasas, invitándoles a comer. En esta aparición del Señor a la orilla del lago, comprendidos en 2 momentos, pesca y comida, se verifican todas las constantes de las apariciones pascuales del resucitado, como veremos
el día de mañana, excepto una. Efectivamente, la iniciativa es de Jesús, que no es reconocido por los discípulos en un primer momento, sino después, gracias a la palabra o a un gesto suyo mediante un proceso gradual de fe. Este proceso es iniciado en esta ocasión por el discípulo que Jesús tanto quería, Juan, que se le comunica a Pedro, es el Señor, certeza que participan también a continuación los otros 5 discípulos allí presentes. ¿Qué es lo que encontramos en estos relatos? Misión y Eucaristía. Pero la primera vista falta a una de las características de las apariciones de Cristo resucitado, es decir, el envío misionero. Digo a primera vista porque de hecho la misión está indicada en el simbolismo misionero de la barca, la pesca, la red, los peces. Detalles que todo apunta a la misión universal de la Iglesia heredada de Cristo, iniciada por aquellos a quienes Jesús constituyó pescadores de hombres y que ahora faenan comunitariamente y ven cómo desbordan sus peces en la red. El primer simbolismo y la clave de la lectura de la Iglesia misionera que tiene presente el aviso de Cristo en el símil de la vid y los sarmientos. Sin mí nada pueden hacer, porque todavía está ausente y Jesús y su mandato misionero echen la red. Por eso se quedaron vacías las redes de los apóstoles en un primer intento. Igualmente, la comida fraternal que siguió a la pesca se ha de entenderse en clave de Eucaristía. En el segundo nivel de la Eucaristía, en la lectura de hoy, cuando los discípulos han descargado la red que no se rompe a pesar de ser la gran multitud de peces, detalles que acentúan la unidad de la Iglesia dentro de su plural universalidad. Jesús los invita a comer del pan y del pescado que Él les ha preparado sobre las brasas, así como los peces que acaban de capturar. La redacción textual: Jesús se acerca, toma el pan y se los da. Lo mismo el pescado, repite el ritual de la multiplicación de los panes y los peces, que una vez el mismo que el de la última cena y en el de la de Emaús. Como un eco del pasaje evangélico de hoy, desde el principio, el pez fue signo de contraseña de Cristo en la iconografía y en el arte cristiano. Jesucristo ha resucitado y en verdad resucitó. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.